un erudito en temas internacionales, en estos aspectos que se han presentado ahora como cosas sui generis dentro del país, en lo que corresponde a una intervención, a una embajada, de una forma tal vez sí vista por muchos con cierto exabrupto, para poder, en este caso, aprender al señor Glass, quien tiene sin duda antecedentes de orden penal y quien estaba sentenciado por no solamente uno ni dos, sino por varios delitos que ha cometido y defraudando al Estado ecuatoriano. En las circunstancias de los antecedentes que todos sabemos, lo que ocurrió con la señora Duarte, que permaneció por algún tiempo en la embajada argentina y que luego de manejar cierta protección de parte de ese país que tiene definida una línea política, dio lugar para que esta señora se burle, en este caso, de nuestra justicia y pueda salir libremente del país. Todos nos lamentamos, pero nadie salió a defender el derecho, en este caso ecuatoriano, para que esta señora esté cumpliendo la penalidad que la misma justicia ecuatoriana había trazado. Entonces resulta una contradicción. Ahora que el Ecuador se adelanta a prevenir la posibilidad de una huida que estaba advertida de parte del señor Glass, con la aquiescencia naturalmente de la embajadora y hasta del mismo señor presidente mexicano, se haya tomado un acto que hoy por hoy resulta para unos una situación catastrófica para las acciones internacionales del Ecuador, tratando en este caso de sobredimensionar la situación porque les conviene políticamente manejarlo y enfocarlo de esa manera, y otros que vemos las cosas con más pragmatismo, más realismo, y que creemos que estas acciones más bien son valientes, decididas, de un presidente que por fin está tomando medidas que corresponden. Caso contrario, seguiríamos con esa debilidad que sí mostraron presidentes anteriores y que lamentablemente nos defraudaron. Así que yo personalmente aplaudo las acciones, más allá de ciertos errores que pueden haberse cometido, pero que están ceñidas todavía a un debate para esclarecer si en realidad se incumplió o no se incumplió con los tratados internacionales dentro de las convenciones, como por ejemplo decir, a ver, ¿qué pasó en la Convención sobre el Asilo Diplomático de Caracas de 1954, donde menciona expresamente como motivo para que se conceda ese recurso que un condenado por la justicia no puede ser, en este caso, asilados? En este caso, México incumplió ese tratado, y también el de Montevideo, que se ciñe más o menos bajo esos mismos parámetros. Entonces, hay muchos factores que hay que analizar y enfocarlos para tener objetividad dentro de este problema que actualmente se está debatiendo en el país. Claro, si usted tiene el párrafo de lo más sucinto posible de esta declaración de Caracas, pero fíjese cómo estaremos bien ubicados, economista. Estamos en una situación polarizada muy interesante, que los israelíes van a aprovechar esta situación del Ecuador, de no creer para presentar ellos hacer un planteamiento ante la Haya de que este tema se afiance, se consolide o se elimine definitivamente esto de los asilos en las embajadas. Lo están pidiendo los israelíes, obviamente no será, ellos lo van a pedir al 100%, ¿no? Porque por lo regular ellos siempre han sido también un poco víctimas. Terroristas dejan haciendo daño en Israel o en cualquier embajada de Israel y se asilan en otra embajada amiga. Entonces, linda la cosa, por eso es que este tema va a ser discutido a nivel internacional y podríamos, fíjese, de no creer, podríamos nosotros ser más bien los artífices de cambios en la política internacional. No nos olvidemos que actualmente el mundo
y en este caso concreto Sudamérica o América, está luchando unos por la democracia y otros por la autocracia. Por todos es conocido quiénes son los que mantienen esa línea de respetar el debido proceso para elegir a sus representantes. Y también al mismo tiempo todos sabemos y tenemos identificados a quienes luchan por mantenerse como unos dictadores disfrazados de demócratas. Entonces, esas voces como plañideras, quejándose por las acciones, en este caso cometidas por nuestro presidente, señor Noboa, como por ejemplo del señor Maduro, que no tiene calidad moral bajo ningún concepto, quien ha violado todas las leyes que se le han puesto al frente. Y todos los derechos humanos. Y todos los derechos humanos y cosas por la naturaleza. Igual que el de Nicaragua. Exacto, y son las primeras voces que se hicieron oír. Igual que el de Cuba. Los tres están ahí exactamente lloriqueando. Y secundados por gente que está en esa línea, como el señor de Bolivia, el señor de Colombia, que todos sabemos que tienen esa posición pero política. Pero han sido un poco más laxos. Por supuesto, pero siempre a favor o en contra, más bien dicho, de esta acción, ¿no es cierto? Yo creo que debe ya países de otro nivel que manejan las cosas con más objetividad darse cuenta que el Ecuador está pasando por una situación interna muy seria. Por eso estamos en permanente estado de excepción, luchando contra un crimen organizado que se ha enquistado aquí por culpa muchas veces y soliviantado por estas mafias internacionales venidas principalmente de México, que están realmente defendidas por un presidente que fue financiado para llegar al poder, justamente con dineros de estos grupos que se han beneficiado y se han fortalecido gracias a esas políticas de este señor Obrador, que los protege y los aupa para que se fortalezcan. Entonces, nosotros hacer el juego a ese sistema que este señor trata de implantar y que hoy trata de proteger a gente que está conectada con y que tiene vínculos con estos grupos, no es posible, no es dable, porque eso es burlarse, por más pequeños que seamos. Yo creo que el país es digno cuando se hace respetar y no se deja manipular como ha sucedido en la actualidad. El señor Obrador, que al Ecuador le ha tenido animadversión, incluido desde que ni siquiera le permitió ingresar al Grupo del Pacífico, que era la posibilidad para tener un tratado de libre comercio y de esa manera podernos insertar en el mundo, de mejorar las condiciones de exportación nuestra, y que no hizo nada, al contrario se opuso radicalmente, porque fue el único país de esa agrupación que se opuso para que el Ecuador sea parte de eso. Realmente no merece ningún grado de consideración, y peor aún, con esas declaraciones absurdas que hizo, entrometiéndose dentro de lo que son los procesos eleccionarios del Ecuador, donde manifestó abiertamente y sin ningún empacho de que las elecciones que se habían dado fueron para favorecer exclusivamente al señor Noboa y de esa manera afectar los intereses de la segura ganadora que iba a ser la señora Luisa González con nombres y apellidos, a la progresista Luisa González, como él mismo había manejado y había manifestado, violando el artículo 41 de la misma Convención de Viena, donde no puede haber intervenciones de esa envergadura y comentarios de esa naturaleza. Entonces, yo creo que él empezó rompiendo ese respeto y se dio el lujo incluso de manifestar que lo habían matado al señor Villavicencio, los de la derecha, para perjudicarlos a estos grupos progresistas. Entonces, estamos frente a quién, señores. Así que yo personalmente justifico cualquier acción contra estos señores que, solapados por una investidura de alto nivel como es dirigir un gobierno como es el de México, tratan en este caso de proteger a estas bandas organizadas que tanto daño le han hecho al país. Bueno, como es de su conocimiento ya, la presidenta de la Comisión de Fiscalización, que además es de esta organización política
la organización política Revolución Ciudadana ya presentó la solicitud de juicio político en contra de la ministra de Relaciones Exteriores. Esa es una manera bueno, es parte de la democracia, no es legítimo ya presentar, pero no deja de ser una especie de obstrucción al ejercicio político del gobierno, a molestar por todo, ¿no? A ponerle la zancadilla. 725-400, buenos días, le escuchamos, adelante. Muy buenos días, mi estimado doctor Aponte, y también al panelista. Le habla Juan Rojas, a usted y a la ciudadanía. Yo coincido plenamente en todo lo que manifiesta el señor invitado respecto a estos pronunciamientos que ha hecho este COI diario de la delincuencia del narcotráfico. Es que el señor López Obrador, que no tiene la calidad moral para venir aquí a querer exigir al Ecuador de que lo suelten a ese delincuente de gas, porque tiene justamente procesos judiciales muy graves, porque saquearon al país, saquearon. Gracias, amigo. Le quiero agradecer muchísimo. Abreviemos un poquito la intervención. Hay otra persona en la línea. Espero que haya tenido paciencia. Buenos días. La persona que llama desde el celular. No, se retiró. En la otra línea, buenos días. 725-400, le escuchamos. Adelante. Bueno, ahí también se retira. Le ruego, por favor, llame. Yo le estoy poniendo al aire la señal para abreviar el tiempo, optimizar el tiempo y permitir que el economista pueda exponer más sus argumentos. Buenos días, la persona que llamó al celular. Buen día. Sí, buenos días, le escuchamos. Buenos días, estimado. Le saluda Jefferson Paredes. Creo que siempre es conveniente romper una relación tóxica. Es conveniente pelearnos con el narcogobierno de López Obrador en el momento en el que una gota de unidad sería motivo de una gran indignación nacional. ¿Es mejor mantener las relaciones internacionales o las relaciones internas? Esa es una gran pregunta. Países como El Salvador cambiaron a ver más hacia adentro y no atender a ONGs, a delincuentes políticos secuestrados por el progresismo. Las relaciones internacionales son voluntarias, las relaciones internas son obligatorias. Dicho eso, Ecuador es primero. No, interesante, economista, una situación, estamos en estado de guerra. Por supuesto, todos sabemos el sufrimiento que hemos padecido todos los ecuatorianos, y en este caso México, por ejemplo, el señor Obrador nos ha hecho presente como para solidarizarse y ayudar en todo lo que sea posible en favor de solventar esta situación. Al contrario, él ha aupado para que estos grupos organizados puedan seguir adelante, exportándonos a nosotros en forma indirecta a estos grupos de Tijuana, del noreste, de Juárez, del Golfo, de Sinaloa, Guerreros Unidos, todos estos que están vinculados con todos estos narcopolíticos y todavía ahora protegidos como que si fuera una madriguera apropiadísima para que ahí encuentren un refugio fácil. Ya no es posible, pues eso se llama burla. Que hay reglas, claro que las hay, pero yo creo que es discutible, como lo que manifesté, porque también hay tratados anteriores que hay que respetarlos. No puede ser posible que las embajadas sean refugios de gente sentenciada. Así que por ese lado yo considero que estamos yéndonos los mismos ecuatorianos no a defender ya una ideología, aquí se trata de defender al Estado,
Aquí no podemos creer que es la lucha de derecha y de izquierda, no, se trata aquí de luchar contra esta narcopolítica que se ha tomado no solo el Ecuador, sino varios países que financian a estos dictadores. Buenos días, 725-400, le escuchamos, adelante. Buenos días, doctor Freddy, a su panelista. Lo que nosotros debemos hacer ya, el pueblo levantarnos a defender nuestra democracia, nuestro país, de tantas intervenciones internacionales. Nuestro país es soberano y ya debemos nosotros salir como están en México, saliendo vuelta a defender a su país. Nosotros debemos estar ahí en las calles defendiendo a nuestro país. Muy bien, gracias, mi señora. Decía más temprano que me gusta, economista, que hay una agitación política interesante, hay una participación de la ciudadanía. Fíjese cómo aprendemos, cómo vemos, cuán importantes son las relaciones internacionales, como dijo el ilustrado personaje Pérez, Paredes, Jefferson, que dice, o sea, es que es lo correcto, es lo correcto. O sea, tenemos relaciones internacionales, son importantes, pero tenemos un conflicto interno que es mucho más importante y que hay que resolverlo. Qué interesante, economista. Yo soy uno de los más afectados, le cuento. López Obrador ha prohibido que los ecuatorianos ya no veamos el Chavo, porque es mexicano, y que ya no se exporte ni un kilo de droga ya a México. Entonces hay afectaciones de lado y lado. Pero en el tema de exportaciones e importaciones, nosotros importamos muy poco comparado con lo que Claro, la balanza comercial está en $900 millones. Exacto. Nuestros productos principales de exportación son el cacao. Allá no hay como exportar ni banano, ni camarón, ni nada de eso. El cacao, que este rato tiene un precio extraordinario en cualquier parte del país del mundo. Así Gracias que no nos afecta en lo absoluto, ¿no? Y nosotros importamos un poco de medicina, que también se la puede conseguir en cualquier otra. O sea que en ese aspecto yo creo en el tema comercial, más allá de que no es prudente de interrumpir esas relaciones, yo creería que tampoco el Ecuador sale perdiendo, sino al contrario, deja de sacar divisas hacia un país que en este caso tiene un comportamiento pésimo. Además, ese es el comercio, digamos, oficial, que se lo hace a través de los cánones legales. Pero por la vía ilegal, el Ecuador está proveyendo a estos grupos que son los poderosos dentro de este país, que lo único que hace es sostener y crecer con mucha más fuerza para enquistarse dentro de lo que son el crimen organizado. Eso es un azote que le está haciendo el gobierno al narcotráfico. No hay un solo día que no capturen droga en diferentes ciudades y en enormes cantidades, economista. Indudable. Escuché ayer a una diputada en el Senado de México con una valentía y un coraje extraordinario, donde los apuntaba a estos señores y les decía hasta léferos, porque son unos sinvergüenzas, unos pícaros dentro de su actuación, y decía, el Ecuador no es colonia de México ni de las embajadas mexicanas, y las embajadas americanas mexicanas no puede ser el refugio de los criminales. Eso lo dice su misma gente. Lo que ocurre es que hay que definir quiénes opinan con respecto a que están a favor de esa posición. Son estos grupos que definitivamente nacen del pensamiento de Sao Paulo y de Puebla, que tienen esa firme convicción de destruir. Ellos no tienen la convicción de construir, sino de destruir. Así que tenemos que tener identificados y no podemos caer en ese juego. Es un juego que va funcionando sistemáticamente y que se va tomando todos los estamentos en todos los países nuestros. Y nosotros, inocentes, crédulos, no podemos bajo ningún concepto caer en ese juego. Claro, economista, sí, esta guapísima senadora Lili Telles es la que pronunció esas expresiones, ¿no? Y eso nos hacía reflexionar a nosotros cuando ella dice que el Ecuador no es una colonia de México, ni las embajadas mexicanas son refugio de criminales. Lo dijo la senadora el día sábado. Y uno se pone a pensar también, ¿no?, como buen ecuatoriano,
Bueno, ¿son ellos o somos nosotros, economistas? Indudable. Hasta ahí. Pero también tenemos que nosotros realmente apuntar a gente que es traidora de nuestro país, como el señor Correa, que ha hecho unas declaraciones que a mí me parecen ya salidas de tono, donde dice, si no se toman acciones contra el Ecuador en la parte económica, se creará un precedente nefasto. O sea, ya está atacando al Ecuador desde afuera, solamente por esta circunstancia que ellos mismos la han provocado de meterse en esas condiciones en una embajada. Pero usted, los graves problemas en los que se ha embarcado el Ecuador desde un tiempo acá son porque justamente estos señores de la Revolución Ciudadana lo han provocado con su gente. Simplemente estos señores han causado todos los problemas habidos por haber. El Ecuador era una isla de paz antes de que el señor Correa venga. Desde que este señor se enquistó dentro del gobierno, se empezaron a crear todos los inconvenientes, más allá de que el Ecuador sí tenía sus problemas, nadie dice que no, pero en cambio desde que este señor instauró su propia política, tuvo nexos, todos sabemos, con la narcoguerrilla de Colombia, donde quitó, por ejemplo, la base de Manta y cosas por el estilo, justamente porque habían convenios por debajo de la mesa para que todo eso acontezca, financiamientos de campañas políticas, donde se han comprobado en más de una ocasión. Reuniones de guerrilleros en el Ecuador, ¿se acuerdan? Quito, que venían como Pedro a su casa. Y acuérdense que alguna ocasión estuvimos a punto de romper relaciones con Colombia, un país hermano que tradicionalmente ha tenido muy buenas relaciones con nosotros, solamente porque ellos también buscaron la posibilidad, en este caso, de cortar o irrumpir, defenderse de una narcoguerrilla que hacía barbaridades en Colombia. Y el señor Correa no fue consecuente absolutamente a nada de eso, tomando en cuenta que allá se desangraba ese país. Entonces, esa falta de inconsecuencia. Bueno, es que esa palabra es fenomenal, lo que usted acaba de decir, economista. ¿Puedo interrumpirlo ahí? Es que eso es lo que están viendo en Europa, economista. Y yo me he pasado, por eso a veces uno tiene un poquito de autoridad, de derecho para hablar, porque diariamente nos consumimos 16, 17 horas en el tema. Que otras personas oyen al azar al vuelo y se acabó y comentan. Nosotros nos dedicamos un poco más a analizar la situación que otros analizan. Por ejemplo, veo lo del Parlamento Europeo, es extraordinario ver a estos diputados cómo analizan la situación. ¿Qué palabra fue que dijo usted, economista? La palabra que dijo que se desangraban, creo, dijo. Exacto. Claro. Exacto. Pues que eso es lo que están viendo allá. Por ejemplo, va a España y dice, ¿por qué viene tanto ecuatoriano acá a España? Hombre, porque su país se desangran este rato. Esa es la palabra. Entonces se están matando en el Ecuador, dicen los españoles. No, pues se están matando, se están desangrando. No, bienvenidos, ven, acomódate por ahí. Y así. Entonces, esa es exactamente la lectura que tiene el Parlamento Europeo, economista. Dicen, en el Ecuador se están matando, se están desangrando las narcoguerrillas, y nosotros tenemos que apoyar a ese país que está haciendo esfuerzos por salir adelante. La comunidad económica europea, dentro de con su parlamento, ha hecho varios pronunciamientos en defensa de lo que está haciendo el señor presidente de la República. Ellos apoyan incondicionalmente y como países desarrollados saben el esfuerzo que corresponde hacer para lograr luchar contra estos grupos que están afectando a todo el mundo, porque de aquí se exporta naturalmente esa droga que incide directamente en sus países también. Entonces, al Ecuador lo tienen en la mira todos. Y claro, ese es un limitante, tal vez yo diría hasta más grave, para tener confiabilidad en nuestro país y de esa manera mantener buenos nexos comerciales. No nos olvidemos que la droga entra a través de los contenedores por todo lado. Y eso sí preocupa permanentemente a los productores, quienes están siendo inspeccionados y auditados en una forma
demasiado dura, ¿no? Rigurosa. Rigurosa. Entonces, trabajar en esas condiciones, créame lo que es casi imposible. Yo, que paso más tiempo allá en la costa, me doy cuenta de las quejas permanentes de estos sectores, que ya se les ha vuelto casi imposible trabajar, porque están permanentemente asediados, sobre todo la gente que se maneja en una línea adecuada y limpia. Claro. Entonces ya cada vez se van cerrando los caminos para pensar en las actividades donde se puede producir y generar ese empleo que tanto se requiere Porque en el país, inmediatamente ¿no? son contaminados. Son contaminados, por supuesto, y siempre por lo general eso viene de gente que está atenta a buscar estas posibilidades para de esa manera exportar su droga, que es lo que en resumidas cuentas influye como para que sucedan todos estos crímenes y atracos y situaciones difíciles que está ocurriendo en el país. Imagínense usted un productor de banano de la provincia del Oro, humilde, que produce un poco de banano y carga el container, se lo llenan de banano limpio, sano, rico, lindo, y se fue con el chofer. ¿Qué garantía podría tener ese pobre productor, el dueño, el agricultor, de que el chofer más adelante no sea acosado por las mafias y le pidan que meter unas cuantas cajas ahí y contaminar el cargamento? ¿Y qué responsabilidad puede tener ese dueño de la bananera? ¿Qué cosas para más terribles, ¿no? que se dan? Entonces este hombre mañana lo capturan y no tiene la más mínima idea de qué es lo que le hicieron a su banano, ¿no? Freddy, mire, nosotros olvidamos muy pronto, tenemos una memoria muy corta. Muy frágil, ¿no? Muy frágil. Y mire, cuando el señor presidente asumió la presidencia, este país se caía a pedazos en temas de seguridad. Los índices eran alarmantes. Elevados. Las ¿sí? acciones fueron rápidas. Vea usted en el cortísimo plazo. Las arcas fiscales estaban en una situación precaria, donde no había ni la posibilidad de pagar salarios. Era tremendo. Y tener que asumir y enfrentar toda esta oleada que se viene enfrente ha sido una tarea titánica. Yo por eso admiro realmente la posición actual del señor presidente. No es que he sido de esa línea, ¿no? Pero ya basta ver sus acciones, su determinación, me da la confianza suficiente para creer que tiene las agallas y las condiciones como para seguir adelante y por lo menos buscar una luz allá en el fondo del túnel. Pero no se lo ve para nada débil a este gobierno, a este presidente, ¿no? Está enviando a cada momento mensajes muy duros, donde está advirtiendo que si se toma tal o cual acción por parte de determinados grupos que en este caso delinquen a la ley, naturalmente él actúa más allá de lo que se lo podía haber juzgado en un principio, donde se decía que había hecho pactos sobre el tema de la impunidad, cosa que con estas acciones está demostrando absolutamente todo lo contrario. Lo que ocurre es que su estrategia ha funcionado a la perfección, ha hecho aprobar leyes necesarias para el país y hoy sencillamente ya cuando ellos quisieron meterle gol en lo que les correspondía o suponían que podía Noboa prestarse, sencillamente se encontraron con una pared que es infranqueable. Claro, no, interesante, ¿no? Y para hacer un buen gobierno se necesita un equipo. Este equipo de gobierno es un andamiaje, es un engranaje que parece que funciona a la perfección, ¿no? Uno tras otro, uno tras otro. Si el pueblo ecuatoriano, entiendo, apoya esto, y hablando de apoyos, y para terminar, economista, yo creo que el tema de la consulta popular es imprescindible, un apoyo ahí, ¿verdad? Para todo ciudadano de bien, tendría que apoyar eso, porque no le veo ningún perjuicio para el pueblo ecuatoriano. Alguna vez estuvimos aquí hablando sobre el tema de la consulta y habíamos considerado que eran indudablemente obvias y muy débiles y se estaba desaprovechando una oportunidad. Ventajosamente hubieron cambios interesantes, se incluyeron algo más, no todo lo que correspondía, porque son procesos que no son fáciles tomando en cuenta lo enrevesado de este aspecto constitucional que es el que también nos complica absolutamente todo. Y desde que funciona la Corte Constitucional con sus pronunciamientos y que no necesariamente tiene un sesgo netamente técnico, sino más bien medio politiquero, da lugar como para que
todo lo que se quiera o se pretenda preguntar se caiga. Pero yo diría que de las 11 preguntas es la oportunidad para el pueblo ecuatoriano, sobre todo en materia de seguridad, que apoyemos incondicionalmente. Y también ahí hay una pregunta muy interesante respecto a trabajo por horas, para que se dé la posibilidad a cuánta gente que no tiene acceso a las empresas de ser contratados por las limitaciones de la cuestión laboral, a que se inserten dentro de la formalidad y de esa manera puedan tener la posibilidad también de ser gente que se mantenga dentro de una línea de trabajo digna, que es lo que se desea para los ecuatorianos. Bueno, convencido de que esto podría ser una terapia también a veces, porque eso de estar bajo las cobijas, colchas, como queramos decirle acá en el argot lojano, abrigadito ahí, de repente le iba a afectar más. Así es que yo estoy muy agradecido, pero muy agradecido por su gentil presencia y deseo que su quebrantada salud, economista, muy pronto pues se reponga, estemos ya en las condiciones y esté en medios nacionales y esté en la cancha para seguir en esta batalla de impredecibles consecuencias. Gracias, economista. Siempre muy gustoso, Freddy, de participar en este importante programa de opinión y sobre todo dirigirme a la ciudad de Loja, que es mi ciudad verdadera, a la que yo siempre la honro con mi presencia. Muchas gracias.